Ay. ¿Alguien más? Entonces vamos a empezar con las infecciones dermatológicas más frecuentes en pediatría y vamos a ver que si nos ubicamos en la parte pediátrica, las infecciones son las lesiones dermatológicas más frecuentes, sobre todo en los niños de áreas más rurales. O sea, en los niños de área rural, lo más frecuente es ver infecciones. Y en los niños de área urbana, lo más frecuente es ver afecciones. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, cuando hablamos, si vamos a hablar sobre infecciones dermatológicas, tenemos que comprender que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, ¿no? Eso ya lo sabemos desde nuestras básicas. Decíamos que la piel, pues, es el órgano más grande del cuerpo, más extenso, y que tiene múltiples funciones, donde está la termorregulación, pero una función que es muy importante, si no es la más importante, es la de funcionar como barrera, ¿no? Barrera protectora, que nos divide del medio externo, nos aísla del medio externo, nos protege sobre las agresiones del medio tiene una función importante la piel. El pétigo, la foliculitis, el absceso, la erisipela, la celulitis, y la última son las infecciones causadas por hongos, que donde están todas las micosis superficiales, ¿no? Las dermatofitosis, las candidiasis, las pitiriasis alba. Entonces, vamos a ver, o sea, es muy importante que la piel mantenga esa integridad. Es un órgano, como dije, indispensable para mantener esta homeostasis corporal, ¿no? Protegernos de la agresión de estos parásitos, bacterias y hongos. Es importante que esta piel esté íntegra, ¿no? Su integridad es la que nos va a proteger de estas agresiones. Entonces, vamos a empezar con las infecciones causadas por parásitos, ¿no? Dijimos que eran dos las más importantes, la escabiosis y la pediculosis. Entonces, la escabiosis es una enfermedad bastante conocida, también llamada la sarna, ¿no? La sarna, la escabiosis, y es o acarosis, es una de las infecciones parasitarias más conocidas porque también es cosmopolita. O sea, la vamos a encontrar en todo el mundo, en todos los países del mundo. También es conocida como sarna o como acarosis y es una ectoparasitosis cutánea. O sea, ¿dónde va a infectar? En la superficie de la piel, ahí se va a meter, ahí ve el ácaro como está ingresando, y el causante no es cualquier ácaro, es el Sarcoptes scabiei, de la variedad hominis de clase aranida, pero es la hembra del Sarcoptes la que va a ser la causante de la escabiosis o la acarosis o la sarna. Es la hembra que es de mayor tamaño que el macho. Ahí vamos a ver cómo la hembra va a ingresar a la piel, va a hacer estos surcos en la piel, donde va a poner sus huevos, ¿no? Y ahí los huevos, después sale la larva crece en ninfa, después ese adulto, y pone más huevos. Ahí es. Entonces, ¿quién es la causante? Y esa pregunta de examen. El causante de la acarosis es la hembra del Sarcoptes scabiei. Y el contagio, es por contacto directo con individuos afectados. El contacto estrecho, piel-piel, entre una persona sana con una persona infectada. Se dice que también puede haber un contacto indirecto, pero pero es de menor riesgo y generalmente por contacto con fumites. Me refiero a las sábanas, las ropas de cama. O sea, no es que porque rocé el polo de la persona con acarosis, no tanto es así, sino es el contacto directo con por ejemplo, sus sábanas, el que duerme en la misma cama, ¿no? Es el contacto directo con el fomite.
¿Cuáles son los factores de riesgo para tener escabiosis o acarosis? Vamos a ver que siempre la escabiosis es una enfermedad que se asocia mucho a la condición socioeconómica baja, ¿no? Entonces, a lo que vemos es esto, ¿no? Su condición socioeconómico baja, estos estados de hacinamiento, malos hábitos higiénicos, poco acceso a recursos médicos, a acceso a implementos sanitarios, ¿no? De repente estos niños no tienen agua potable, no tienen agua y desagüe, ustedes lo miran, ¿no? Están todos en una sola casita, miren cuántos hijitos, y serán que son sucios, no es tanto que son sucios, ¿no? A veces les digo, no es que el niño sea sucio o que no lo bañen porque sean sucios, sino que probablemente pues la mamá compra su balde de agua y su balde de agua le cuesta 5 soles y 5 soles para ella es un almuerzo, entonces ese balde de agua pues lo usa para cocinar y no para bañarlos, ¿no? Entonces sí, pues hay malos hábitos higiénicos, y recuerden que si encontramos un niño con acarosis o escabiosis, siempre tiene que haber algún familiar que lo presentó, ¿no? El que lo contagió al niño. Tiene que haber alguien que lo contagie. Y es más frecuente encontrarlos en edades preescolares o escolares. ¿Cómo se manifiesta? El diagnóstico de la acarosis tiene una importante, da una importancia básica a las manifestaciones clínicas, porque el diagnóstico principalmente va a ser clínico. Y el síntoma cardinal es el prurito intenso a predominio nocturno. Acuérdense eso, porque es pregunta de examen. O sea, y es lo que tienen que acordarse. La manifestación cardinal es el prurito intenso a predominio nocturno. O sea, la mamá va a venir y va a decir, doctor, doctora, mi hijo en la noche, cuando está durmiendo, se despierta y no puede parar de rascarse, le pica, no lo deja dormir, se rasca tanto que se lesiona la piel. Entonces, es el prurito intenso a predominio nocturno, porque es durante la noche cuando sale la hembra del sarcópteris. Van a distinguir, estos son el túnel acarino o surco acarino. O sea, por encima de la piel, si ustedes son observadores, van a poder observar esto, que es acá se ve en el microscopio, ¿no? Así se ve la piel, como el ácaro, el sarcópteris ha hecho su túnel, ¿no? Donde ha puesto sus huevitos. Eso lo vemos en el microscopio, pero si lo vemos a simple vista, lo que vamos a ver es esto. Este es el túnel acarino o surco acarino. Y también vamos a observar pápulas, vesículas, vesículopústulas, como lo vamos a ver acá. En los niños se pueden ver hasta estos nódulos, miren, estos nodulitos. Estos son lesiones de escoriación por el intenso rascado que presenta el niño, ¿no? Los nódulos, las escoriaciones por el rascado, ¿no? Acá se ven niños pequeños, acá los nódulos, que son acúmulos de sarcópteris, ¿no? Entonces, recordemos que estas lesiones son polimorfas, sí, pero mantienen una distribución simétrica y se suelen ubicar en las áreas, sobre todo de flexuras, en la región periaxilar, en la región interdigital de los deditos, en las palmas, en las plantas, en los niños pequeñitos, en las zonas, sobre todo de pliegues, ¿no? Acá vemos en la zona de los pliegues, entre los deditos, en las ingles, pues generalmente es simétrico. Entonces, cuando ustedes vean un niño que la madre refiere que tiene un prurito intenso, busquen también en la madre. Señora, ¿y usted duerme con él? Es probable que sí. A ver, en las zonas periareolares, donde más se ubican, o en el abdomen, ¿no? Como se veía acá en el abdomen del niño, ¿no? Una variedad de la escabiosis clásica es la escabiosis nodular. Y lo que vamos a ver es sarna nodular, que eso es lo que se va a observar, son estas pápulas que pueden crecer hasta formar estos nódulos. ¿Ven estos nódulos? Que persisten, a pesar de que ya se inicia el tratamiento, persisten a veces por muchas semanas,
y siguen siendo, y son intensamente pruriginosas. Miren acá cómo, y puede invadir las zonas de acá de los codos, pero hacen estos nódulos y son sumamente pruriginosos. Otra variedad de la escabiosis clásica, una es la variación nodular y la otra es la sarna noruega o la sarna costrosa, que lleva ese nombre porque tiene esta forma, estas imágenes, miren como si fueran costras. A ver, un segundito, chicos, se voy a... Entonces, la sarna noruega o sarna costrosa tiene ese nombre por estas placas, ¿no? Que ustedes pueden ver cómo se han formado estas placas en las manos. Y esta es una variedad de escabiosis que la vamos a observar en pacientes inmunosuprimidos. O sea, en niños con síndrome de Down, en niños con VIH-Sida, en niños con tratamientos con corticoide de larga data. En ellos vamos a ver estas placas hiperqueratóxicas, verrucosas, generalmente a predominio acral o distal, y generalmente están sobre una erupción papular generalizada o eritrodermia. Ven, por ejemplo, acá las placas están sobre una piel que está enrojecida, ¿no? Sobre una eritrodermia. Y aquí, como ya son lesiones, digamos, secas, hiperqueratóxicas, puede suceder que incluso no den ningún prurito, que ya no hay prurito. El diagnóstico, como dije, es principalmente clínico, pero también es la clínica, la madre que te va a decir que tiene un prurito intenso, predominio nocturno, y el antecedente de tener algún otro familiar que de repente no tiene el diagnóstico, pero sí tiene los mismos síntomas. O sea, siempre que vean así y tengan duda, digan, señora, ¿y en la casa alguien más también se rasca así de noche? Sí, el hermanito, la abuelita. Entonces, ahí tienen el contacto familiar. Y también se puede hacer el diagnóstico evidenciando el parásito, ¿no? El diagnóstico definitivo sería con la evidencia del parásito, pero lo hacemos con microscopía aplicando KOH. Pero no es necesario, no es que tenemos que hacerle una biopsia de piel para estar seguros si eso no es escabiosis. Eso podría ser la duda, de repente hacer sumas recaídas, pero el diagnóstico es principalmente clínico. El tratamiento principalmente es de tipo tópico y debe ser simultáneo a todas las personas de la familia, a todos los que viven en la misma casa. Y se debe aplicar sobre toda la piel, a excepción de la cabeza. O sea, se aplica desde el cuello hacia abajo, en toda la piel. ¿Qué aplicamos? Permetrina al 5%, o benzoato de bencilo, o azufre al 5% en vaselina. Lo que más se usa es la permetrina al 5%, que es, digamos, la primera opción, ya que el benzoato de bencilo y el azufre son un poquito fuertes y a veces pueden provocar un poquito de irritación de la piel. Si es que el niño tiene obviamente, sarna costrosa, una sarna noruega, o es un niño inmunosuprimido, o que ya ha recibido tratamientos previos y no lo hemos logrado sanar, lo que podemos usar es la ivermectina. Sí, la ivermectina, la que se usaba para COVID, esa misma. Sí, 2 gotitas por kilo de peso, 0.2 miligramos por kilo, vía oral. Y como tratamiento coadyuvante, acuérdense que lo que más le molesta al niño es el prurito, ¿no? Entonces podemos darle algún antihistamínico tipo clorfenamina, que es de primera generación. Doctora, pero da sueño. Mejor, le va a ayudar a dormir, porque el niño no puede dormir, porque todo el día le pica. Entonces, un antihistamínico, si es de primera generación, mejor, para que le dé un poquito de sueño, ¿no? Y si es que de tanto rascarse ha roto la barrera y se ha metido alguna bacteria y se ha sobreinfectado, podemos dar algún tratamiento antibiótico tópico sistémico. Lo más importante cuando hablamos de acarosis es sobre todo la prevención. ¿Se me escucha bien, chicos, o se está escuchando entrecortado? Sí, se escucha bien, doctor. Ah, ya. Hay un compañero que me dijo que está escuchándose entrecortado, de repente su internet. Entonces, lo más importante cuando hablamos de acarosis es la prevención. Y aquí lo más importante es los hábitos higiénicos, priorizar que sobre todo los niños se bañen más seguido, intentar que sea diario o interdiario, la desinfección periódica de ropas de vestir y de camas. Esto es bien frecuente, a veces seguro, bueno, acá en Chiclayo de repente no tanto, pero que la gente, por ejemplo en Lima, donde los cambios de clima son más notorios, pues en invierno, en verano, guardan todas sus frazadas, sus colchas, sus sábanas, no sé, sus
sus casacas y las guardan en bolsas, las meten de repente bajo la cama o en algún cuarto, y cuando llega el invierno, las sacan, ¿no? Y se las ponen a veces sin lavar. Esto por eso es importante, porque esa ropa que está guardada, esas sábanas, frazadas, cubrecamas que han estado guardados, pueden estar almacenando ácaros. Entonces es importante la desinfección periódica de ropas de vestir y sobre todo las ropas de cama. El tratamiento, como dije, es para toda la familia, no todos los que viven juntos, sino sano a uno, pero el otro sigue enfermo y lo va a volver a contagiar. Entonces hay que tratar a todo el grupo familiar. La otra infección por parásitos, que es mundialmente conocida, que es cosmopolita, igual que la anterior, pero que sí, esta la podemos ver en todos los estratos sociales, es la pediculosis. La pediculosis, o los piojos, como lo que ustedes suelen llamar, más fácil, es la infestación producida por el pedículos humano de la variedad capitis. Entonces ahí vamos a ver a nuestro amigo el piojo, ¿no? Ahí en todo su ciclo, ¿no? Desde la liendre, ninfa, segunda ninfa, tercera ninfa, que aparece el macho, la hembra, que son el macho y la hembra, ambos, los que van a infestar la cabeza del niño, ¿no? Y el contagio es por contacto directo cabeza a cabeza, ¿no? El contacto de cabeza a cabeza y también puede ser por objetos contaminados, como pueden ser toallas de cabello, o pueden ser peines o cepillos. La manifestación cardinal, tan semejante como en escabiosis, es el prurito intenso, ¿no? En la cabeza, prurito intenso, es un síntoma fundamental y sobre todo el prurito es más intenso en la zona occipital, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que sobre todo es ahí donde el piojo tiene una predilección por ubicarse, ¿no? Y lo que vamos a observar son estos, ¿no? Numerosas liendres adheridas al tallo piloso, y pueden haber también lesiones tipo papulares, eritematosas, que se pueden acompañar, que son una reacción alérgica de la zona a la picadura del piojo, ¿no? Vemos estas pápulas, y pueden estar rodeados de escoriaciones, de rascado, ¿no? Por rascado intenso. También en algunos casos se pueden observar adenopatías cervicales incluso dolorosas, ¿no? Por la misma reacción alérgica. El tratamiento, tan semejante como en escabiosis, es la permetrina, la primera opción. También se puede usar benzoato de bencilo, butóxido piperonilo, y el tratamiento para casos de sumas recaídas o de tratamientos en que ha habido intentos fallidos de tratamiento, se puede usar también la ivermectina. Sí, esa ivermectina que usaban para el COVID probablemente no cura el COVID, pero sí esperemos que haya curado de la pediculosis a todo el mundo. Entonces, de repente no vemos a nuestros amigos los piojos en mucho tiempo. Esperemos que sea así. Lo otro es usar medidas generales de prevención, como son estos peines, bueno, todos lo conocen y le dicen el peine patrullero, aunque el verdadero peine patrullero debería ser así, de metal, ¿no? De metal para extracción de piojos y liendres. No que usamos nosotros el de plastiquito, pero el más usado es el de metal. Ahora, ya vimos la parte de las infecciones parasitarias. Ahora vamos a ver las infecciones por piodermitis o infecciones por bacterias. Y aquí vamos a ver las dos principales bacterias o gérmenes piógenos involucrados son el estreptococo y el estafilococo. Ellos son los más importantes. Vamos a ver que de ellos a la cabeza, la infección más frecuente, y si ustedes han sido observadores, de repente ustedes han ido alguna vez a hacer labor social a los asentamientos humanos, o han sido observadores a los niños que están vendiendo caramelitos, el infectio contagioso es bastante frecuente. De las piodermitis es la infección cutánea superficial más frecuente. Recuerden esa porque sí pregunta también de examen. El infectio contagioso es la infección cutánea más frecuente, la piodermitis más frecuente, y constituye más del 70% de casos de piodermitis. Suele tratarse de una infección generalmente por los cocos gram positivos, o sea, el estreptococo y el estafilococo. Ese es el causante. Y la lesión característica es esta lesiones costrosas, se dicen costras mielicéricas. Son costras amarillas que asemejan la miel, por eso dicen mielicéricas, ¿no? Son costras mielicéricas que generalmente están en zonas periorificiales, o sea, alrededor de la boca, alrededor de las fosas nasales, o sea, están en zonas periorificiales. El 5% son causados por el estreptococo piógenes, que puede producir con el tiempo una glomerulonefritis post-estreptocócica. O sea, puede ser una lesión
sí, superficial, pero recuerden que maltratada también a futuro nos puede dar una glomerulonefritis post-estreptocócica. O sea, no es tan sencillo, no es tan simple. Y esas son lesiones, el impétigo es impétigo contagioso, como lo dice su nombre, es muy contagioso, severamente contagioso. Entonces, si el niño se seca con una toalla y yo me seco con la misma, me puedo contagiar. Si el niño se rasca y luego se rasca otra parte del cuerpo, va a sembrar la lesión en diferentes partes del cuerpo. O sea, es muy contagiosa, se contagia en él mismo se puede autocontagiar en diferentes zonas del cuerpo o contagiar al hermanito, la primita, a todo el mundo, porque es sumamente contagioso. Una variedad del impétigo contagioso es el impétigo buloso, y lo que se constituye menos del 30% de los casos de impétigo, y el causante es el estafilococo aureus por su exotoxina exfoliativa A. Lo que vamos a ver es estas lesiones, tipo bulas, ¿no? Y lo vamos a ver, miren, así como globitos, ¿no? Tipo bulas, que generalmente la vamos a observar en neonatos y niños muy pequeñitos, lactantes de 1 mesecito, 2 mesecitos, muy chiquitos. Puede afectar la cara, el tronco, las nalgas, el perineo, o sea, puede ubicarse en cualquier lugar. A diferencia del impétigo simple, que suele ser periorificial, en el impétigo buloso, lo que observamos es que puede ubicarse en cualquier lugar. Y nos dan estas lesiones tipo vesículas, ¿no? Que revientan, dejando cicatriz. La ectima es una forma ya más ulcerativa, más profunda. Ven acá, ya se hace una úlcera. Lo llegan a distinguir, ya es una lesión más profunda y es ya forma ulcerativa del impétigo, ¿no? Y es causada por el Streptococcus pyogenes. Y es una úlcera poco profunda, recubierta de costras hemáticas, que en el borde hemático, adheridas. Y es más frecuente observarlo en miembros inferiores, sobre todo en niños pequeños, en ancianos mal cuidados, en inmunosuprimidos. Se acompaña de lesiones tipo adenopatías, tanto principalmente regionales, y curan dejando, como es más una lesión más profunda, más ulcerativa, deja una cicatriz residual. El tratamiento para todos los impétigos, el buloso, la ectima, generalmente su primera elección es el tratamiento tópico y es el baño diario, el retiro de las costras milicéricas, pues se puede colocar apósitos húmedos para intentar que caigan sin tanta manipulación, y el tratamiento de elección es la mupirocina o el ácido fusídico. Esas son las primeras elecciones. Y cuando son ectimas, por ejemplo, que son lesiones más profundas, más ulcerativas, y que queremos tratarlo más rápidamente porque deja cicatriz, podemos usar el tratamiento sistémico. Entonces usamos cefalexina, amoxicilina con clavulánico o los macrólidos, siendo la primera elección las cefalosporinas de primera generación, que tienen mejor penetrancia en piel. Ahora, la foliculitis es una infección que va a afectar principalmente a los adolescentes. Aquí, ¿se acuerdan? De repente algunos se acordarán sus compañeros cuando empezaban a crecerles la barba a los adolescentes y se empiezan a afeitar y empiezan a aparecer estas lesiones pustulosas en la base de la barba, ¿no? En la base del folículo piloso. Ahí lo vamos a ver en estos adolescentes, ¿no? La epidermitis localizada en los folículos pilosos, y lo que observamos es una pústula pequeñita, frágil, en forma de cúpula, que se ubica en el infundíbulo del folículo piloso, ¿no? Y pueden ser múltiples y suelen generalmente agruparse, mira, cómo se han agrupado, y son también pruriginosas. El patógeno más frecuente es el Staphylococcus aureus, o la Pseudomonas aeruginosa o la cándida también pueden ingresar ahí. Y el tratamiento igual, es tópico, siendo la primera línea las cefalosporinas. El absceso, eso seguro lo han visto, es un absceso periorbitario, es bastante frecuente, se veía con más frecuencia antes de la pandemia, seguro que ya van a empezar a llegar más casos de estos, y se presenta por acumulación de los leucocitos polimorfonucleares, donde vamos a encontrar necrosis tisular y vamos a ver que esta ya no es la lesión superficial, sino ya es una lesión que afecta ya la dermis, ya no solamente la epidermis, sino afecta dermis y tejido subcutáneo. Y generalmente está asociado a traumatismos locales previos, que es un factor de riesgo importante, y que con frecuencia preceden al desarrollo de la infección. O también está asociado a infecciones locales, como por ejemplo una conjuntivitis maltratada.
también, una sinusitis también de la zona de la nariz. Los gérmenes pueden desplazarse por vía hematógena y dar una celulitis, un absceso como en este caso, ¿no? Y el hallazgo, son todos los criterios de flogosis, los signos de flogosis, ¿no? Dolor, rubor, calor, ¿no? Y el tratamiento, siempre que vean un absceso, es drenarlo. La primera acción frente a un absceso es drenaje quirúrgico y antibiótico terapia, ¿no? Igual, siendo las cefalosporinas de primera elección. Ahora, la erisipela es otra infección, otra piodermitis, pero que va a ir a afectar ya no la epidermis, sino ya la dermis superficial. Entonces, lo que tienen que recordar de la erisipela es que el agente causal es el Streptococcus pyogenes y que lo que nos va a dar la imagen patognomónica es que es una placa, miren, es una placa grande, eritematosa, de extensión variable, pero con bordes bien definidos. Ustedes si cojan su plumón, lo pueden dibujar, ¿no? Entonces, generalmente cuando queremos ver si el tratamiento está siendo efectivo, cogemos el plumón y lo dibujamos ahí. Dibujamos todo el borde. El día siguiente, con el antibiótico, vemos si ya está más abajo, está mejorando, ¿no? Es porque la lesión, como al ser involucrada la dermis superficial, lo que vamos a ver es que tiene sus bordes bien definidos, bien demarcados, pero es una lesión muy dolorosa, con mucho prurito, fiebre, linfadenopatías locales, pueden presentar incluso pústulas, se puede ver como una quemadura, ¿no? Pueden haber pústulas, pueden haber ampollas, puede haber necrosis hemorrágica, incluso se puede descamar, se puede pigmentar después, o sea, cuando cae ya la piel, la zona puede quedar una cicatriz pigmentada. El lugar más frecuente, sobre todo en los miembros inferiores, principalmente en las piernas, el 80% de los casos. Hay un 20% que lo pueden hacer en rostro, pero no es frecuente. El tratamiento de elección también es antibiótico. Obviamente el antibiótico es una bacteria, y aquí el antibiótico de elección es la penicilina como opción, y la segunda opción, las cefalosporinas de primera generación. Interrumpe disponentes que el niño haya tenido de repente un intertrigo, entre una lesión entre los deditos, un intertrigo o infecciones por diferentes gérmenes del tracto respiratorio superior. Por ejemplo, acá vemos, mire, este niñito que puede haber tenido de repente una sinusitis, ¿no? Doctora, Sí. ¿puede repetir el tratamiento de erisipela? Parece que se entrecortó el internet, su internet. En la erisipela, igual que en todas las piodermitis, la primera elección son las penicilinas, y en segunda opción las cefalosporinas de primera generación. Muy bien. Okay. Entonces, cuando hablamos de celulitis, como dije, a diferencia de la erisipela, que es una que afecta a la dermis superficial, en la celulitis se afecta a la dermis profunda, y al afectarse a la dermis profunda, lo que vamos a ver es que hay un eritema macular confluente, de márgenes poco definidos. Ahí está. Cuando ustedes quieren diferenciar entre celulitis y erisipela, ¿cuál es la diferencia? Que en la erisipela los márgenes son definidos, los bordes son así, los pueden, como les decía, hasta dibujar con su plumón. En cambio, en la celulitis, ¿dónde termina? No lo podemos determinar con seguridad. Entonces tiene márgenes poco definidos, hay edema, hay aumento de temperatura, o sea, todos los signos de flogosis. Rubor, calor local, dolor, ¿no? Y pueden haber linfadenopatías regionales. El tratamiento, como dije, en los pacientes, cuando el tratamiento en la celulitis generalmente es de tipo hospitalario, ¿no? Generalmente lo que vamos a hacer es hospitalizar al paciente para darle antibiótico de tipo parenteral. Y si no hay respuesta, y ya cuando el paciente empieza a mejorar, la fiebre cae, que hay mejoría clínica, ya podemos rotar
algún antibiótico de vía oral. Igual, generalmente los antibióticos el tratamiento es empírico, no sabemos el germen involucrado, pero en la primera generación siempre utilizamos como primera elección las cefalosporinas de primera generación. Entonces ya, hemos hablado de las infecciones por parásitos, hemos hablado de las infecciones por bacterias, y ahora nos quedan las infecciones por los hongos. Los hongos tenemos principalmente las micosis superficiales, que son aquellas infecciones producidas por hongos que invaden los tejidos queratinizados, principalmente la piel y las faneras, el cabello, por ejemplo, el cuero cabelludo. A la cabeza, a la cabeza tenemos los dermatofitosis. Dermatofitos son aquellos hongos que atacan el tejido queratinizado, la piel queratinizada, ¿no es cierto? Entonces, los dermatofitos son un grupo de hongos filamentosos con capacidad de invadir y multiplicarse en tejido, como dije, queratinizado. Es un subgrupo de los hongos. Y acá tenemos los dermatofitos más frecuentes son de 3 géneros. El Microsporidium, el Trichophyton y el Epidermophyton. Son los hongos más frecuentes, los dermatofitos más frecuentes, y son de distribución mundial. Igual, los encontramos en cualquier parte del mundo, y la infección se produce por el contacto y la posterior adherencia del hongo a la piel. De las dermatofitosis, una de las más frecuentes es la tiña corporis. La tiña corporis es la tiña o la infección micótica de la piel que afecta principalmente el tronco y los miembros, excepto, suele respetar, palmas, plantas y las ingles. Y ustedes pueden verlo, miren, son placas eritematosas con un centro, miren, si se dan cuenta, más clarito, un borde escamoso, sobrelevado, bien circunscrito, igual que como en la erisipela, ¿no? Hay bien un borde escamoso, definido, sobrelevado, es una lesión pruriginosa, pueden haber a veces vesículas o pústulas de forma arciforme o sin nada, y que es muy pruriginoso. El agente etiológico más frecuente es el Microsporidium canis, y es más frecuente sobre todo en niños. La tiña cruris, doctora, esa tiña cruris no hay en niños. No, sí, hay en niños y generalmente es en adolescentes. La tiña cruris consiste en la infección por dermatofitos, pero en la región inguinal o región púbica, y es más frecuente sobre todo en varones postpuberales, y esto lo vamos a ver bastante en los niños, por ejemplo, los varoncitos, que son gorditos también, que son más gorditos y que suelen transpirar mucho en esta zona, ¿no? Este es más frecuente en varones postpuberales, sobre todo que tienen algún grado de obesidad, o porque también los varoncitos pues suelen ser más activos, están jugando fútbol, entonces eso hace que transpira esta zona, ¿no? Es más frecuente en varones postpuberales, y el factor predisponente es la maceración o oclusión de la piel, o sea, la sudoración, humedad, la obesidad, sudoración excesiva, el ejercicio físico intenso, o la ropa interior muy ajustada, ¿no? El agente etiológico más frecuente es el Trichophyton rubrum, el Metagrofites y el Flocosum. Y suelen coexistir generalmente con una tiña pedis. Se debe sospechar en una cándida si además de la zona inguinal se compromete también el escroto, ¿no? Y el tratamiento, como en casi todas las dermatofitosis, son los imidazoles tópicos o la terbinafina. Ahora, dijimos que también es frecuente la tiña pedis. Sí, todas las dermatofitosis, la más frecuente es la tiña pedis. El pie de Aclet, sí. La dermatofitosis más común y de mayor incidencia es la tiña pedis. En el 70% de los casos de dermatofitosis es por tiña pedis. Y aquí tenemos el Trichophyton rubrum o el Trichophyton metagrofites. Ellos son los involucrados. Y tiene que haber un factor generalmente predisponente, como una humedad local, ¿no? A veces es bastante frecuente, por ejemplo, verlo en épocas de verano, ¿no? Cuando los chicos andan descalzos alrededor de las piscinas. Entonces, la humedad local, o los chicos que usan zapatillas no se ponen las medias en verano, entonces transpiran, y esa humedad local funciona como un factor predisponente, ¿no? Esa maceración, o los niños con hiperhidrosis, que le transpiran mucho los pies, el uso del zapato muy oclusivo, ¿no? Y hay variantes clínicas a ellas. Tenemos las variantes disidróticas o las hiperqueratósicas. Por ejemplo, es una hiperqueratósica tipo mocasín,
o sea, que ha hecho como escamas, una piel seca, escamosa y que forma así como si fuera un zapato, ¿no? Y como tipo mocasín, o las interdigitales, que también son bastante frecuentes, interdigitales con maceración, como se ve en la foto, miren. Y el tratamiento, como dije, en todas las tiñas de tipo, todas las tiñas superficiales, que son los derivados de imidazoles, ¿no? El clotrimazol, todos los azoles, todos los imidazoles, o la terbinafina. La tiña manum es un poco frecuente en los niños, se puede ver generalmente en algunos adolescentes, pero no es frecuente, es poco frecuente. Es de evolución más crónica y es asociado con la tiña pedis también, por contacto. Y el agente es el Trichophyton rubrum, el Flocosum, el Metagrofites, son los mismos germes. Y generalmente están en la mano derecha o la mano dominante, ¿no? Es la mano que a veces más usan, más húmeda, porque están haciendo labores, ¿no? También puede ser bilateral. Y el tratamiento también son con imidazoles o terbinafina, como todas las tiñas. La tiña faciei, le he colocado, es una tiña bastante rara. La tiña faciei es una infección originada por el Trichophyton rubrum o el Tonsurans. Y lo que vamos a ver es que es una tiña peculiar, por eso la pongo, le dicen tiña incógnita. ¿Por qué, doctor? ¿Porque es rara? No, porque hace esta forma, porque hace esta forma de signo de interrogación. Por eso le dice la tiña faciei o tiña incógnita, porque hacen esta forma, una lesión, una placa eritematosa de aspecto un poco anular, así media redondeada, de bordes circinados, sobrelevados, y miren cómo hace esta forma como si fuera un signo de interrogación, ¿no? Por eso le dicen la tiña incógnita. Y es muy rara, y el tratamiento igual son los imidazoles o la terbinafina. Ahora, también tenemos las tiñas que no solamente afectan la zona de piel, digamos la parte de piel sin pelo, sino tenemos la parte de las tiñas que afectan también el cuero cabelludo. Entonces, ahí vamos a ver que esta tiña capitis es casi exclusivo de los niños prepuberales. O sea, es muy raro que lo vean en un adolescente, un niño grande, no, es más bien en niños pequeños. Seguro que lo han visto por ahí, a niños en la calle que tienen pues un huequito de pelito que no hay, y generalmente está asociado a la tiña capitis. Es casi exclusivo de niños prepuberales y es producido por dos tipos de hongos, el Trichophyton y el Microsporidium, el Microsporum. Y la presentación clínica dependiendo, puede ser una tiña si es microsporídica, es de tipo ectotris, y si es tricofítica, es de tipo endotris. Y esta tiña es bastante importante diagnosticarla prontamente porque va a dejar una alopecia residual. Ven cómo acá ha dejado estos focos alopécicos, miren donde ya no se ve folículos pilosos, sí. O sea, la tiña logra invadir el cuero cabelludo y deja lesiones cicatriciales donde ya no va a crecer folículo piloso. Por eso es importante diagnosticarla prontamente y tratarla. La tiña es una variación de esta tiña capitis, es una forma inflamatoria, una forma severa, o también llamada quirión de Celso. Miren, es una lesión bastante llamativa, miren, es una placa pseudotumoral, granulomatosa, dolorosa, fluctuante. O sea, si ustedes lo tocan, pueden sentir la cabeza como que se hunde, porque todo está lleno de pústulas, lleno de secreción purulenta, y tiene costras mielicéricas, las llegan a distinguir, miren las costras mielicéricas en su superficie. Y cuando lo comprimes, lo que va a salir es que va a salir pus por la secreción, va a salir pus, secreción purulenta, por esos agujeritos, ¿no? Y esto se le llama el signo de la espumadera, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda de que esto es un quirión de Celso, presiona la cabeza y lo que va a salir secreción tipo, secreción purulenta por los orificios y lo que es el signo de la espumadera. Acuérdense, esta variación de la tiña capitis es bien llamativa y es pregunta de examen porque es una lesión fluctuante, es una inflamación severa y que va a dejar cicatriz. Y está generalmente asociada a agentes etiológicos de tipo zoofílicos. El tratamiento, como dije, va a ser con antifúngicos. En estas tiñas capitis son antifúngicos que deben penetrar el folículo piloso. O sea, el tratamiento es de tipo sistémico.
Obviamente no vamos a poner cremita en la cabeza, ¿no? Entonces tenemos que usar tratamiento sistémico. El antibiótico de elección es la griseofulvina, de 20 a 25 miligramos por kilo día, y el tratamiento es largo, por 6 a 8 semanas. También se puede utilizar terbinafina, itraconazol o fluconazol, obviamente vía oral, y se le puede asociar un champú con ketoconazol que va a ayudar a reducir la diseminación de la infección. Y en el caso del querión de Celso, como dije, es una micosis sumamente inflamatoria. Como es una micosis con una inflamación importante, podemos asociar prednisona en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo día para intentar por 7 a 10 días para reducir sobre todo el dolor y la inflamación local. Ahora, ya hemos visto las dermatitis, las tiñas de la piel, las tiñas corpóreas, digámoslo así, la mano, la de la cara, el pie. Y tenemos las tiñas, hablando de ya la tiña del cuero cabelludo, ya vimos las tiñas capitis, y faltan las tiñas de las uñas, las tiñas unguiales, y son producidas por dermatofitos en el 91% de los casos. Ahí tenemos al Trichofiton rubrum, al Metagrofites, y hay diferentes variantes, desde las distales, como estas de acá, las distales subunguiales y distróficas, que es la más común, o sea que empieza una más distal de la uña, como las proximales, subunguiales, que son más raras y se ven generalmente en pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH-Sida, o la blanca superficial, como la metagrofitis, que dan estas imágenes, miren, como copos en toda la uña. La tiña unguial se trata con antifúngicos igual, sistémicos. A veces están echándose cremitas, esmaltes, ya. El tratamiento es principalmente sistémico. Las candidiasis, entonces ya hablamos de los dermatofitos, ¿no? Ya hablamos de los dermatofitos y ahora vamos a hablar de las cándidas. Las cándidas son infecciones por organismos pertenecientes al género de la cándida, ¿no? De la cual la cándida albicans es la más frecuente. Y este microorganismo, la cándida, es parte de la flora normal. O sea, vive con nosotros, vive en la boca, en el tracto gastrointestinal, en los genitales, vive ahí. Es parte de nuestra flora normal, pero produce la infección cuando se compromete la barrera epitelial. O sea, está viviendo ahí, sobre nuestra piel, sobre nuestras mucosas, pero si es que hay algo que irrumpe o daña esa barrera, se va a manifestar la enfermedad. Tienen que haber, obviamente, factores de riesgo para que se presente, que provoquen ese sobrecrecimiento o invasión de la piel y las mucosas, como puede ser una disfunción endocrina, por ejemplo, un niño con diabetes mal controlado, o con hipotiroidismo, o un niño que esté usando antibióticos de larga data, por ejemplo, los bebitos, es bastante frecuente, hay bebitos que se hospitalizan a veces por sepsis y se le da 1 ciclo, 2 ciclos con MER o con banco. Que veamos esto, ¿no? Muget, por el tratamiento antibiótico de amplio espectro que se usa. Enfermedades genéticas también que pueden ser debilitantes o que inmunosuprimen, la inmunosupresión como en el VIH-Sida, o la desnutrición, o también puede ser la maceración o la misma obesidad. La dermatitis o candidiasis de pañal es bastante frecuente en los bebés, y lo que vamos a ver son estos, ustedes no sé si distinguen, son placas eritematosas, brillantes, con máculas, con pápulas satélites, acá pueden ver así, sus pápulas satélites por acá, ven acá, o sea, es una placa sobre todo brillante, lustrosa, que puede tener sus máculas y pápulas satélites, y generalmente van a comprometer la zona de los pliegues, ¿no? Acá vemos las zonas inguinales. Y vamos a observar estas pequeñas zonas donde la piel se sobreleva o se pone más gruesa, que le llamamos como zonas de collaretes, ¿no? La paroniquia es bastante infrecuente en niños, es bastante infrecuente y se asocia generalmente con onicomicosis, ¿no? Pero es por cándida, acá es la causante, es la cándida. Se caracteriza por un eritema y edema y dolor del reborde unguial, proximal o lateral. Entonces acá lo que vamos a ver primero es que aparece el dedito, ¿no? Que se inflama toda esta zona subunguial,
Y posteriormente vamos a ver la lesión ya en la uña, provocando despegamiento de la cutícula de la lámina y en ocasiones secreción purulenta por debajo de la uña. Vamos a ver que la lámina unguial se empieza a engrosar y va a empezar a adquirir un color blanquecino, incluso verdoso o negruzco. Entonces acá vemos que la primera lesión es alrededor, sobre todo de la base de subunguial, ¿no? Y es más frecuente sobre todo en las uñas de la mano, obviamente, y es asociado a humedad crónica. ¿Como quién, doctora? Como, por ejemplo, no sé si ustedes son observadores, de repente lo van a observar en las señoras que venden los jugos de naranja, que no vuelven a tomar jugo de naranja. Ellas tienen estas lesiones, pero todo el día están mojándose las manos, exprimiendo las naranjas, lavando los vasos. Si ustedes son observadores, en ellas podrán observar estas lesiones con paronyquia crónica, porque están en zonas donde están en constante humedad. También lo presentan las señoras que lavan la ropa, por ejemplo, que se dedican a lavar ropa. Otro tipo de micosis es la pityriasis versicolor, que es una infección de distribución mundial, que es muy común y usualmente recurrente. O sea, lo más importante de la pityriasis versicolor es sobre todo que es recurrente, ¿no? Es producido por un hongo que es lipofílico, dismorfo, y se le llama el Malassezia furfur. El Malassezia furfur es el causante de la pityriasis versicolor. También es miembro de la flora normal de la cabeza del tronco, y no, es un hongo saprofítico, o sea, no existe contagio, vive en nosotros. Y lo que va a dar son estas lesiones que son bien patognomónicas, generalmente en la zona del tronco, de la espalda. Acá vamos a ver esto, ¿no? Y son máculas hipo o hiperpigmentadas, o sea, pueden ser máculas blanquitas, ¿no? Máculas blanquitas, rosaditas, o estas máculas más amarronadas, y que tienen una descamación finita. Si tenemos duda, pasamos la uña sobre la mácula y vamos a ver que sí hay una pequeña descamación. Cuando hay dudas, hablamos del signo de la uñada. Con nuestra uña raspamos la lesión y vemos si sale una especie de descamación. Entonces, y son lesiones muy pruriginosas, que generalmente afectan la zona del tronco, cuello, espaldas y hombros. Doctora, eso yo creo que lo he visto. Sí, es bien frecuente, sobre todo en las chicas, en las mujeres, que, por ejemplo, se bañan, se dejan el cabello mojado y le dejan el cabello mojado ahí en toda la espalda, ¿no? Entonces, después vemos su blusa toda mojada su espalda, y en esa zona de humedad aparece la pityriasis versicolor. También en los varones, ¿no? Están jugando fútbol y están con su polo todo mojado a la espalda y se van con su polo toda la tarde, está con su mismo polo mojado en la espalda. Por eso que en la Malassezia furfur tiene esa especial predilección por la zona del tronco, sobre todo en la espalda. El diagnóstico es clínico, eminentemente clínico, por la lesión patognomónica con el signo de la uñada. También se puede hacer un examen micológico directo, ¿no? Y vemos las pseudohifas, las levaduras. El tratamiento es igual que en las dermatofitosis, es con imidazoles tópicos. Y en las formas generalizadas o resistentes, podemos usar también el fluconazol o itraconazol tópico. Esta pityriasis versicolor es fastidiosa porque suelen haber múltiples recaídas. Ahora, como plus, me han pedido que les hable un poquito de las lesiones dermatológicas en COVID. Y vamos a ver que si es verdad que el SARS-CoV-2 en los niños en la primera ola se presentaba de una forma muy larvada. O sea, los niños pues no presentaban generalmente eran asintomáticos, muy pocos tenían un poquito de fiebre, un poquito de tosecita, la forma era más larvada. Sí se empezaron a reportar casos de lesiones dérmicas, sobre todo a nivel acral, distal, y se presentaban, se empezó a observar en los niños, ¿no? El niño venía de repente con un cuadro respiratorio, pero poco llamativo, pero sí tenía lesiones acrales, ¿no? Lesiones dérmicas. Y generalmente se hablaba de una acroisquémica purpúrica en los pulpejos de los dedos, ¿no? Principalmente los piecitos. Y se empezó a describir, y se les sacaba la prueba a estos niños con estas lesiones purpúricas o acroisquémicas, y se demostraba que tenían COVID. O sea, ahí vemos la lesión, ¿no? Que se empezaron a describir en varias partes del mundo, estas lesiones acroisquémicas, purpúricas, ¿no? Entonces, empezaron a haber reportes donde constataban que incluso hasta un 20% de los niños
que tenían COVID presentaban estas manifestaciones cutáneas asociadas, ¿no? Y era la primera evidencia de manifestaciones en la piel, que era raro, ¿no? Decían, estos niños no vienen por la tosecita, no vienen por el resfrío, sino que la mamá había notado esta lesión purpúrica. Le hacían la prueba de COVID y sí, pues tenían COVID. Entonces era de repente lo único que manifestaban. Y no se presentaba, y era relativamente frecuente, el 20% de los niños con COVID lo hacían. Las primeras manifestaciones fueron reportadas en 2 pacientes adultos con dificultad respiratoria severa, ¿no? Y después ya se hizo un estudio con 1099 casos en China, donde empezaron a reportar los casos. Subsecuentemente hubieron casos y reportes de series de casos, ¿no? Y recientemente hubo una publicación de más de 375 casos por los españoles, que los dividían las lesiones en 5 patrones. Hablaban de estas lesiones, miren, o sea, las más frecuentes eran las manifestaciones dermatológicas tipo pseudo-sabañón, así lo describí, era una de los tipos de lesiones, no era la más frecuente, pero sí era una de los tipos de lesiones que ellos describían, las lesiones de pseudo-sabañón, y las observan en el 19% de los pacientes con manifestaciones dermatológicas, y lo que observaban eran máculas, placas, nódulos rojos, lacios en áreas sobre todo acrales de manos y pies. Entonces ahí la vamos a ver, miren estas lesiones, tipo, miren, así pueden ser así como estas, de tipo violáceas, tipo acroisquémicas, o como estas, tipo máculas, tipo máculas, o así, tipo pápulas, ¿no? De aspecto eritema multiforme, incluso hablaban de tipo eritema multiforme like. Acá las ven, miren, la manito. O sea, no eran lesiones tan llamativas, sino a veces podían pasar hasta desapercibidas, pero generalmente eran zonas más distales, tipo máculas, pápulas, de tipo eritematosas o violáceas. Hay otro tipo de lesión que es la tipo varicela-like. Varicela-like, me suena, ¿no? Sí, como una varicela. Se manifestaba como una varicela, lesiones así tipo máculas, pápulas, vesículas, pero más aisladas, más esparcidas, ¿no? Que podían dar ese tipo de confusión, que se asemejaban mucho a la varicela, pero no eran tan pruriginosas como la varicela, ni tan llamativas. ¿No? Miren a la niñita, por ejemplo, acá en la mejilla, ¿no? El pequeñito, que también dejan cicatriz. Otras eran las lesiones tipo urticarianas, o sea, otras lesiones que podían dar la imagen de lesiones tipo urticaria. Entonces ustedes ven ahí el cuerpito del niño y son lesiones también de tipo, tipo eritemas, tipo abones, como en este caso de aquí, o así, que se pueden distribuir tanto en tronco, en miembros superiores, inferiores, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Y las más frecuentes eran las erupciones maculopapulares. Las lesiones maculopapulares que se describen también lesiones tipo pitiriasis rosa, así como esta pitiriasis rosada-like, ¿no? Pueden ver así de tipo puntiforme, purpúricas, en grandes áreas, pápulas pseudovesiculares, en extremidades, o asemejando lo que es una erisipela-like. Entonces acá vemos las lesiones que pueden ser tipo máculas, pápulas difusas. Estas son lesiones a veces que pueden hasta pasar desapercibidas. Y las más graves eran las lesiones tipo líbedo o necrosis, que las vamos a ver en el 6% de los pacientes, y era bastante infrecuente. No es que sea tan infrecuente, sino que se va a ver en regiones, sobre todo en regiones más distales, y se asocia mucho a pacientes, sobre todo desde pacientes que se veían en la UCI, pacientes sumamente graves, con enfermedad severa, que muchos de ellos fallecían por COVID. Entonces eran lesiones así tipo necrosis, ¿no? En zonas sobre todo acrales. Era la lesión más grave. También se publicaron casos de niños que desarrollaban lesiones muy semejantes a la enfermedad de Kawasaki. Algunos lo llamaron como Kawasaki-like, otros después lo llamaron posteriormente como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que todavía lo seguimos observando de vez en cuando en niños, y en el que vamos a ver que el cuadro respiratorio o gastrointestinal evoluciona, o sea, empieza su cuadro de COVID con un cuadro respiratorio, con un cuadro gastrointestinal, y que cuando ya el niño ya no está en estadio IgG,
sino en estadio, perdón, ya no están en estadio IgM, sino en estadio IgG, o sea, ya no están en la fase aguda de la enfermedad, posteriormente va a empezar a presentar fiebre, eritrodermia, inyección conjuntival y un mal estado general. O sea, imita mucho al Kawasaki. La diferencia es que se presenta en niños más grandes. Y en estos casos se especulaba que probablemente la infección viral del COVID podía hacer que desencadenara la enfermedad de Kawasaki, pero no era muy claro. Este, por ejemplo, es un niño que recibimos, el primer niño que recibimos con síndrome inflamatorio multisistémico o con Kawasaki-like o Kawasaki asociado a COVID. Fue el primer niño que recibimos en el hospital regional y ahí pueden ver esta lesión patognomónica que se asemeja mucho a lo que se ve en el Kawasaki, ¿no? Esta mácula difusa, de bordes irregulares, miren la inyección conjuntival, ¿no? Acá en la región en los labios, ¿no? La inyección en los labios, pero sí, se asemeja mucho al Kawasaki y el tratamiento es el mismo que en el Kawasaki. ¿Alguna pregunta, chicos, mientras voy cargando la otra clase? Que es un poco más cortita. A ver, entonces vamos a pasar a la otra clase, que vamos a hablar sobre afecciones dermatológicas. Desinfecciones. A ver. Ay, no sé por qué acá. Ahora sí, vamos a hablar sobre las afecciones dermatológicas. Entonces decíamos que las infecciones eran más frecuentes en las zonas rurales y las afecciones más bien son más frecuentes en las zonas urbanas. A la cabeza, la más frecuente es la dermatitis atópica. Es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente, sumamente prevalente en la infancia, muy frecuente. Vamos a ver que el 20% de los niños a nivel mundial presentarán un cuadro de dermatitis atópica y que de estos niños, del 20% de niños, el 1 o 2% llegará a ser un adulto con dermatitis atópica también. Se presenta en todas las razas y es de mayor incidencia en zonas, como dije, urbanas, ¿no? Y más en los países, sobre todo, desarrollados. El 70-80% tienen antecedentes familiares o personales de enfermedades atópicas. O sea, la mamá tiene rinitis, el papá tiene asma, o el papá también tuvo dermatitis atópica. O sea, es bastante frecuente el antecedente familiar, entre 70 y 80%. Y el 80% de los niños con dermatitis atópica desarrollarán asma o rinitis alérgica. O sea, desarrollarán lo que nosotros llamamos la marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? Decimos que cuando el niño nace, un primer signo de atopía va a ser la presencia de un eczema o costra láctea. No sé si han visto algunos bebitos que aparecen como si tuvieran una costrita acá en la cabecita. Ese es el eczema o costra láctea y está asociado a dermatitis atópica o algún grado de atopía. Posteriormente son niños que presentan alergias alimentarias. Con los años pueden asociarse a asma bronquial o, lo que es bastante frecuente, la rinitis atópica o rinitis alérgica. Vamos a ver que la dermatitis atópica puede ser de inicio temprano. O sea, el 60% de los casos de dermatitis atópica se presenta entre los 6 meses a 1 año. De ellos, vamos a ver que el 85% de los casos de dermatitis atópica ya tienen el diagnóstico antes de los 5 años. Y de esos, el 60% remiten a los 12 años. O sea, muchos sí, en la adolescencia suelen mejorar. De repente ustedes se acuerdan, algunos de ustedes ha sido un poquito alérgico de niño, ¿no? O sea, siempre me salían ronchas, pero ya después de adulto ya no. Sí, un 60% al llegar a la pubertad o a la adolescencia irán desapareciendo estas atopías. Algunos persistirán hasta adultos, ¿no? Hay también algunas dermatitis atópicas de inicio más tardío que pueden aparecer después de la pubertad, o incluso algunas dermatitis atópicas que pueden aparecer ya en la edad senil, mayores de 60 años. Para que se pueda presentar la dermatitis atópica, tienen que confluir varios aspectos. La etiopatogenia está relacionada a varios aspectos. Debe haber una predisposición genética, ¿no? Se habla de genes que estarían involucrados a ellos,
una disrupción de la barrera epidérmica, tienen que haber factores ambientales que se asocien a ella y una alteración de la inmunidad. O sea, para que pueda presentarse la dermatitis atópica, tienen que presentarse todos estos aspectos. Una predisposición genética, una disfunción de la barrera epidérmica, tiene que haber factores ambientales predisponentes, o sea, un alergeno en el ambiente, y tiene que haber alteración de la inmunidad. Como dije, una parte importante es la alteración de la barrera epidérmica. La barrera se afecta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que puede haber un defecto en el estrato córneo principalmente, que los corneocitos son alterados, ¿no? Acá vemos la barrera epidérmica y vemos cómo los corneocitos, que son como si fueran ladrillitos, ha habido una alteración en ellos, hay un déficit, una alteración de los lípidos cutáneos, una alteración en los lípidos cutáneos que van a alterar esa barrera epidérmica. Entonces, es sumamente importante esto, ¿no? La barrera epidérmica, como dije, estos corneocitos, una disminución en la filagrina, que es otro término importante, por otro sí, el déficit de la filagrina es importantísimo porque disminuye el factor de hidratación natural, haciendo que esta barrera no sea impermeable. O sea, hay un defecto en esta barrera, lo que va a hacer que hay una predisposición a que pueda ingresar cualquier bacteria, cualquier alergeno, el ácaro, predispone. Esta alteración de la barrera epidérmica va a predisponer al ingreso de cualquier germen. Entonces acá vemos al pequeñito, al niño chiquitito, vamos a ver que un signo patognomónico igual es el prurito intenso. Vamos a ver que son niños con prurito intenso desde edades muy pequeñitas. Mira cómo se lastima su cuellito, miren cómo se ha hecho lesiones de tanto rascarse a cualquier hora, a diferencia de las escabiosis, ¿no? El diagnóstico de la dermatitis atópica es básicamente clínico. Entonces, acuérdense, no hay examen que nos permita diagnosticar dermatitis atópica. El diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces, esa pregunta de examen. El diagnóstico de dermatitis atópica es básicamente clínico. Como es difícil el diagnóstico, se crearon diferentes criterios y en 1980, Hanifin y Raska dieron los criterios. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar dermatitis atópica? Eso también es importante. Se publicó en la revista del 2003 y hablaban de criterios mayores y criterios menores. Entre criterios mayores, uno fundamental era el prurito. O sea, tiene que haber prurito. ¿Qué más tiene que haber? Tienen que haber lesiones de morfología y distribución patognomónica, que te las voy a mostrar. Tiene que haber un curso crónico. O sea, no es que el primer episodio, no, es recurrente, es una enfermedad crónica, recurrente, que reaparece, que tiene episodios en que se exacerba y episodios que se calma. Entonces, tenemos que ver prurito, las lesiones patognomónicas que les voy a mostrar, y que tiene que ser de curso crónico y recurrente. Y que tiene que haber historia familiar o algún familiar con atopía, o sea, la mamá, el papá, que sean atópicos. En los criterios menores, decíamos, tiene que haber 4 criterios menores, por lo menos. ¿Cuáles son los criterios menores? Los más frecuentes son los que están marcados con rayita, los que están subrayados. Está la cerosis, que es la piel seca, ¿no? Lo que normalmente llamamos piel seca, cerosis. La queratosis pilaris, ¿qué es la queratosis pilaris? Esa piel que ustedes ven en algunos niños en la parte posterior del brazo, que se ve como una piel de gallina, esa queratosis pilaris, ¿no? El pliegue de Denny Morgan, que ahorita se lo voy a mostrar, que es ese surco debajo del ojito, o el oscurecimiento infraorbitario, la pitiriasis alba, que son esas lesiones blanquecinas. Ustedes han visto de repente los niños que están en las zonas de los asentamientos humanos, que ellos tienen ustedes dicen, no, debe ser por el sol, debe ser hongo. Ya, no es un hongo, es una zona se llama pitiriasis alba, es una zona de sequedad de la piel y se ve como una mancha blanca, ¿no? Ellas son las más frecuentes. Por acá les he puesto unas fotos. Las lesiones patognomónicas de la dermatitis atópica depende del estadio que está. En la dermatitis atópica aguda, lo que vamos a ver que son lesiones tipo eritematosas de tipo más exudativas, lesiones húmedas, ¿no? Miren cómo afecta principalmente en los niños pequeños, va a afectar el rostro, la cara, pero va a respetar el triángulo nasogenial. Miren cómo ha afectado la carita, pero respeta el triángulo nasogenial. Y en su fase aguda, son lesiones
exudativas húmedas. Ya en las lesiones ya subagudas, no en el primer episodio, sino en las siguientes lesiones, vamos a ver que son lesiones ya más tipo secas, descamativas, generalmente en zonas de flexuras, entonces en los antebrazos generalmente o las regiones popliteas. Y ya las lesiones más crónicas, lo que vamos a ver es que se forman tipo placas, ¿no? Ya placas liquenificadas con acentuación de las líneas de la piel. Entonces, por ejemplo, acá vamos la dermatitis atópica del lactante. En la dermatitis atópica del lactante es sumamente patognomónico ver esto, cómo se afecta sobre todo las zonas malares, ¿sí? Las zonas malares a nivel bilateral, pero que siempre respetan el triángulo nasogeniano o la zona centrofacial. Miren, ¿ven? Eso seguro que lo han visto. Eso se ve bastante frecuente de los niños atópicos. A veces las mamás les ponen su polar, su chompita de polar, su polito de polar, y así les sale, ¿no? Sus chapitas, ¿no? Como chapitas, pero no son chapitas, son dermatitis, son lesiones pruriginosas, eritematosas, tipo máculas, tipo placas, que se van a formar en las regiones malares, respetando la región centrofacial. Acá ven otra, miren, ven la lesión en región malar bilateral que respeta la región centrofacial. Acá hay otra, miren, una placa ya, más liquenificada. ¿Ven? Respetando siempre la zona centrofacial. En los niños ya más grandecitos, en los niños ya adolescentes, prepúberes, ya más grandecitos, vamos a ver que se dan las lesiones ya en el nivel de pliegues, ¿no? A diferencia de acá, que es en zonas de extensión, como la carita, en los niños ya lo que vemos es en la región de las flexuras, ¿no? Entonces vemos acá en el pliegue popliteo, en la región antecubital, o incluso en el cuello. Se forman así ya lesiones más secas en regiones de plexura. Y los estigmas atópicos, cuando alguien tiene duda, busquemos estigmas atópicos. Y unos estigmas atópicos es esta, la hiperlinealidad palmar. No miren la mano llena de rayitas, no es un ancianito, es un niño. Llena de hiperlinealidad, es un estigma atópico, y este es el pliegue de Denny Morgan. Seguro que lo han visto sus compañeros, no es que su compañero se le ha pasado toda la noche estudiando, o no ha dormido en una semana, o porque a veces vemos hasta en niños que se ve así como si fueran, tienen su pliegue, como si fueran más mayorcitos, como que no ha dormido toda la noche, y es que es el pliegue de Denny Morgan, es otro signo de atopía, o el edema o hiperpigmentación periorbitaria, ¿no? Parece que no hubiera dormido una semana esa pobre niña, ¿no? Tiene como sus bolsas, sus ojeras, ¿no? Seguro que ustedes por ahí conocen a algún compañero que tiene así sus ojeras, ya, esas son sus ojeras, son típicas, son estigmas atópicos. Acá está la pitiriasis alba, como le decía, esa mácula blanquecina, ¿no? Esa mácula acrómica, blanquecina, que se ve en las mejillas, ¿no? O la pitiriasis alba, como la piel de gallina, que generalmente se ubica en la parte posterior del brazo. El diagnóstico diferencial de las dermatitis atópicas hay que hacerlas con la dermatitis seborreica, con escabiosis, con la tinea corporis, con el eritema polimorfo solar, psoriasis, lupus, ¿no? Porque tiene la forma de la carita de las alas de mariposa, ¿no? El petiforme. El tratamiento principal es aliviar los síntomas. ¿Qué es lo que más le molesta al paciente? El prurito, ¿no? Es lo que más le molesta, entonces hay que aliviar el prurito, podemos usar un antihistamínico, hay que mejorar la dermatitis, la protección y restauración de la barrera cutánea es fundamental. Entonces podemos usar, si está en una fase muy aguda, muy exudativa, podemos usar corticoides o inmunomoduladores. Y lo otro importante es prevenir las exacerbaciones y evitar los factores desencadenantes. Acuérdense que es una enfermedad crónica y crónica y recurrente. Entonces no es que no, hay que decirle a la mamá, va a seguirlo presentando cada cierto tiempo, no es de la mamá cambia un médico, otro médico, nadie me da solución. No, hay que explicarle que es una enfermedad crónica recurrente, que no la vamos a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es controlar las exacerbaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Evitando los factores desencadenantes. Entonces, ¿cuál es el esquema de tratamiento? ¿No? Si no hay lesiones, principalmente el baño diario, y emolientes son hidratantes, cremas hidratantes, si la piel está sana, ¿no? Entonces, en la fase en que no está la enfermedad manifestándose, solamente hidratantes. Si ya la enfermedad empezó a dar algunas lesiones,
tipo enrojecimiento, algunos eczemas, podemos usar asociado a los emolientes o los hidratantes corticoide tipo tópico, pero de baja o mediana potencia. Si la lesión ya es más moderada, ya hay piel seca extensa, ya hay escozor, ya hay lesiones, escoriación, liquinificación, podemos usar igual los emolientes y con corticoides tópicos de mediana potencia. Y si ya la lesión es severa, con escoriaciones, con escozor intenso, escoriaciones de grandes áreas, con liquenificación, a asociar a los emolientes un corticoide tópico, pero ya potente. También se puede usar tratamientos como con fluticasona, que es un corticoide de elección, el tacolimus es otra opción, y son tratamientos largos, de hasta por 6 meses. Hay que explicarle por eso a la mamá, no se va a curar, lo va a tener cada cierto tiempo. Recordemos cuando usamos corticoides que casi todos han rotado conmigo en la parte de, hicimos las imágenes del Cushing, y recuerden que todo corticoide tópico, así sea tópico, tiene efectos adversos, se puede absorber y puede provocar efectos tanto reversibles como irreversibles. Entonces hay que explicarle a la madre que el corticoide se da por breves periodos. Sí, si es necesario lo tenemos que usar, pero por breves periodos, donde pueden haber lesiones tanto reversibles como irreversibles. Entre las irreversibles pueden haber atrofia de la misma piel, ¿no? Telangiectasias, estrías, y en las reversibles podemos ver hipertricosis, fragilidad cutánea, ¿no? Mala cicatrización. En los casos más refractarios al tratamiento, se pueden usar algunos tratamientos alternativos como fototerapia con UV, micofenolato, ciclosporina, metotrexate, azatropina, rituximab, lamucimab, las diferentes inmunomoduladores para intentar controlar la enfermedad. Ahora, vamos a hablar ahora sobre la urticaria. Decimos, de las afecciones, la más frecuente es la dermatitis atópica. Pero también una importante afección es la urticaria, que es bastante frecuente. Es un cuadro inflamatorio, reactivo, vascular de la dermis superficial. Creo que todo el mundo ha visto alguna vez esto, ¿no? Se caracteriza por la presencia de abones, ¿no? Que son, se van a presentar por un estímulo alérgico, ¿no? Vamos a ver estos abones con puritos, en ocasiones con un ardor muy importante y que son de evolución transitoria. Vamos a ver qué ocurre en el 15 a 25% de la población. O sea, casi la cuarta parte de la población general lo ha presentado en algún momento. 50% de ellos solo harán la episodio de urticaria, o sea, esta, y un 10% solo tendrán angioedema y un 40% tendrán ambos. O sea, una urticaria asociada a angioedema, ¿no? Que es su forma más severa, más persistente. La urticaria se puede dividir en dos tipos, según el tiempo que duran los síntomas. Si es menos de 6 semanas, hablamos de una urticaria aguda, y si hablamos de más de 6 semanas, de una urticaria crónica. La urticaria aguda es la más frecuente en pediatría, es común, se puede hablar que casi el 70% de los niños en algún momento tendrán un episodio de urticaria aguda, ¿no? Y es más frecuente sobre todo en niños de 1 a 4 años, y es común que se pueda asociar a angioedema también. Lo que vamos a ver es que van a empezar a aparecer desde que el niño se expone al alergeno, el niño va a empezar a presentar abones que pueden progresar en horas. Se puede aparecer uno por aquí, uno por acá, y en las 2 horas ya tener todo difuso en todo el cuerpito. Y generalmente el 80% se resuelve en 2 semanas. No es inmediato, también eso hay que explicarle a la madre. Y es más frecuente en niños con atopía. El niño alérgico tiene más frecuencia de hacerlo, e incluso el 50% de los niños atópicos harán algún episodio de urticaria asociado. La principal causa, la principal etiología, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, porque todas las mamás vienen con su niño a la emergencia así, con su urticaria aguda, y dice, doctora, yo creo que le di, de repente el chancho que le di, o de repente porque comió un poquito de mayonesa, o de repente, no sé, el pescado. ¿Qué habrá sido lo que le ha dado? Entonces, todas las mamás suelen pensar, echarle la culpa a los alimentos. Pero eso no es así. La principal etiología de la urticaria, el 80% serán por virus, por infecciones comunes, y de ellos a la cabeza el virus respiratorio sincicial. Entonces, generalmente el niño tiene un cuadro respiratorio alto y se desencadena una urticaria. Es que el principal alergeno es el virus. Los virus también son alergenos y las infecciones comunes son las principales causantes de urticaria aguda.
También puede ser, el que le sigue son los alimentos. No, el que le sigue son los medicamentos. A la cabeza, los antibióticos como la amoxicilina, los macrólidos, las quinolonas, las sulfas, los analgésicos como el ibuprofeno es bastante frecuente. Y algunos anticonvulsivantes también. De ahí recién vienen los alimentos, doctora, el maní. No, y el maní son los americanos, pero nosotros los peruanos no. No, lo más frecuente es el huevo, la leche de vaca, los pescados. Esos son los más alergénicos en nuestra población. Y de ahí tenemos las picaduras de insectos o alérgenos de contacto como el látex o alérgenos inhalados. Entonces, recordemos que aquí el kit del asunto va a ser aquí nuestro amigo el mastocito. Él es el causante. Ante un estímulo alérgico se va a estimular a la célula blanco, que es principalmente el mastocito, y en menor grado el basófilo. Este mastocito se va a liberar una serie de mediadores. Vamos a ver, acá está. Este mastocito va a liberar, o sea, cuando llega el estímulo al mastocito, el estímulo alérgico en su fase inicial, vamos a ver que se va a degranular, ¿no? Se va a degranular y va a liberar diferentes citoquinas responsables de la adherencia y de la permeabilidad vascular, así como va a liberar principalmente histamina, ¿no? Va a liberar histamina y otras enzimas como la triptasa, como la quinasa, como la carboxipeptidasa y el factor necrosis tumoral, ¿no? Que están involucrados en la activación de los neutrófilos. Y en la fase más tardía, vamos a ver que se libera serotonina, dopamina, prostaglandinas, leucotrienos, que son responsables de producir la inflamación o infiltración del tejido conjuntivo. ¿Y qué es lo que tienen que recordar? Acuérdense que el mastocito se va a degranular, va a liberar histamina, y que esta histamina va a estar circulante en la sangre por 2 semanas. Entonces, cuando ya se desencadenó la enfermedad, deben recordarle a la madre eso, que esta enfermedad puede ser ondulante, ahorita yo le voy a dar su antihistamínico y esto puede desaparecer, pero mañana puede volver a aparecer, sí, porque la histamina todavía circula en sangre por 2 semanas. Y lo que vamos a ver es que en las manifestaciones clínicas, lo más frecuente es observar los abones, ¿no? Esas lesiones maculopapulares, eritematosas, con bordes que parecen así, miren, que parecen pseudópodos, ¿no? Y que comprometen toda la superficie. Miren, ahí como pseudópodos, ahí está. Esos abones, lesiones maculopapulares, de bordes regulares, definidos en forma de pseudópodos. Son lesiones polimorfas, ¿no? Ahí lo vemos en la carita, ¿no? Que se puede presentar, o que ya lesiones ya más, tipo más equimóticas, ¿no? Ya que va a haber un edema circundante con ruptura vascular. Una variación de la urticaria aguda es la urticaria anular aguda. Es un subtipo de la urticaria. Y es de inicio agudo, y acá lo que vamos a ver característicos son abones anulares, arqueados, policíclicos, y que se asocian a un edema facial de manos y pies, y es más frecuente en niños pequeñitos de 4 meses a 4 años, y puede haber o no fiebre, pero el niño no luce tóxico. Entonces, ¿cómo es, doctora, la lesión patognomónica de la urticaria anular? Esta. Decimos lesión en tiro al blanco o en diana, ¿no? Pareciera, mira, parece un tiro al blanco, mi redondita, con su centro más clarito, y que pareciera que tuviera así como para tirar el dardo, ¿no? Una lesión en diana, se dice, ¿no? Lesión tipo tiro al blanco, con un centro equimótico, que generalmente en las zonas de los miembros inferiores. A ver, tipo tiro al blanco. Acá también lo vemos, sobre todo en las zonas más distales, ¿no? En las piernitas. Entonces, se hizo un estudio en el Hospital del Niño buscando cuál era el agente etiológico más frecuente desencadenante de urticaria. Como dije, no eran los alimentos, a la cabeza eran los antibióticos. Y ahí estaba el 60% de los casos había sido por consumo de furazolidona, ese medicamento que usamos para la diarrea, ¿no? De ahel le seguía el trimethoprim sulfametoxazol, la amoxicilina, el ibuprofeno, de ahí venían recién los alimentos marinos, de pescado, ¿no? Acá miren, casi similar, el paracetamol, la ceftriaxona, la dexametasona, dicloxacilina, la eritromicina. La diferencia de lo que todo el mundo piensa, que es el pescado, el chancho, todo le echan la culpa a todas las comidas, no, son los antibióticos, los medicamentos, ¿no? Los AINES.
El diagnóstico es generalmente por una historia clínica rigurosa. Vamos a ver un niño que debe tener un antecedente de infección de repente respiratoria, o al consumo de medicamentos. A veces el niño vino solamente por un dolor de gargantita, el médico le mandó su amoxicilina y apareció la urticaria, ¿no? Entonces, el antecedente es muy importante, el diagnóstico es clínico, entonces es importante la historia clínica, ¿no? Ver el antecedente de infecciones, de consumo de medicamentos, de repente algún alimento, o la picadura de algún insecto. Es importantísimo el examen físico, y vamos a ver las lesiones, como dije, patognomónicas, y estos abones. Acuérdense, cuando hablamos de urticaria, la lesión patognomónica, ¿cuál es? Abón, el abón. A veces pasa que en la noche el niño estaba así, como se ve en la foto, la mamá dice, mañana lo llevo al pediatra. Y cuando llega al pediatra ya no tiene nada. Y el doctor, pero le juro que ayer tenía ya, se va a su casa y le vuelve a aparecer los abones justo. Entonces tenemos esa duda. Eso no es una urticaria. Entonces para eso usamos el signo del el dermografismo rojo. Cogemos nuestro lapicero y hacemos las marcas en la piel. Así me lo ponen a escribir. Y lo que va a salir es que se va a marcar así la piel, ¿no? Eso es un dermografismo rojo. Y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? No es necesario hacer ningún examen auxiliar, solo coger mi lapicero y le hago las rayas y va a salir. El tratamiento principalmente es identificar cuáles son los factores agravantes, ¿no? Identificar qué fue, de repente fue amoxicilina, fue furosolidona, qué le dio la madre, a qué se expuso, ¿no? Y debemos actuar sobre los mediadores, ¿no? Como ya dije, cuando ya se liberó la histamina, entonces probablemente no podamos pararla, ya el mastocito se degranuló. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar sobre los mediadores, ya vamos a darle un antihistamínico por 2 semanas. El doctor me dijo 3 días, y a 3 días ya va a bajar en 3 días, pero va a aparecer el 5º, al 6º, al 7º día otra vez, porque acuérdense que la histamina está circulante. Y entonces tenemos que controlar los síntomas, sobre todo el prurito, que es lo que le molesta al niño. Acuérdense siempre el tratamiento por lo menos por 2 semanas. Y usamos los antihistamínicos clásicos, los de primera generación, la clorfenamina, pero da sueño. Sí, pero al niño le pica. Es mejor que duerma un rato, ¿no? Que se relaje. Entonces nos va a ayudar la clorfenamina. También podemos usar antihistamínicos de segunda generación, como la desloratadina, la levospiricina, ¿no? Cuando no hay respuesta en monoterapia, se dice que se pueden combinar uno de primera generación con uno de segunda, ¿no? De repente una clorfenamina con una levocetiricina, también se puede intentar. Pero acuérdense que siempre el tratamiento debe ser por 2 o 3 semanas, que es el tiempo de vida media de la inmunoglobulina E. Entonces acuérdense eso, hay que explicarle eso a la madre. Como medidas generales debemos tratar de evitar todo aquello que libere histamina, ¿no? Los alimentos, no es que no, doctor, tú le dices, no le dé pescado, no es porque el pescado, pero no le provoca el pescado, y está bien, no lo provoca el pescado, pero si le doy pescado, es un alimento rico en histamina y va a elevar la reacción. Entonces hay que tratar de disminuir los alimentos ricos en histamina, como alimentos fermentados, como queso fermentado, las conservas, por ejemplo, el hot el chorizo, el pescado, el atún, las sardinas, los mariscos, que van a desencadenar mayor reacción a la histamina, ¿no? Legumbres, tomate, espinaca, y alimentos que liberan histamina, como el alcohol, la clara de huevo, la fresa, el plátano, la piña, los frutos exóticos, el maní, las nueces, las avellanas, el chocolate. Explicar, no es que no puede comer dulces el niño porque es alérgico, sino que en este momento, en esta fase, hay que disminuirlos o de plano prohibirlos. Como dije, un porcentaje de niños se van a asociar a un angioedema. Si se llega a asociar la angioedema a la urticaria, es indicación de hospitalización, sí o sí. Entonces tenemos que hospitalizarlo y mantener una vía endovenosa permeable. ¿Qué es lo que más le tenemos miedo? A una edema de glotis, ¿no? El edema de glotis puede causar la muerte del niño en breves instantes. Entonces, si vemos un angioedema, lo primero que tenemos que hacer es hospitalizar y arrancar el tratamiento con clorfenamina o dexametasona o hidrocortisona en lugar de dexametasona, tratar de bajar el edema, sobre todo de la glotis. Ahora, otra afección importante es el prurigo infantil o urticaria papular. El prurigo infantil también es bastante frecuente, se ve mucho acá en Chiclayo, yo lo veo con bastante frecuencia.
El prurigo infantil son lesiones cutáneas causadas por sensibilización a los antígenos salivales inoculados por la picadura de un insecto hematófago. Entonces, son esas lesiones que vemos en los niños, generalmente sus piernitas, que porque le picó la pulga, le picó el zancudo, le picó el mosquito. Seguro que lo han visto. Es frecuente entre los niños de 1 a 5 años y es más frecuente en las estaciones, obviamente, de verano, cuando hay más zancudos, ¿no? Entonces, seguro que sí lo han visto, ¿no? Que son esas lesiones que como pápulas. Ahorita las voy a mostrar. ¿Cómo se presenta el prurigo infantil? Vamos a ver que en la primera fase, lo primero que tiene que haber es que tiene que haber una picadura o mordida de un artrópodo, ¿no? Pero no va a ser en la primera picadura que se va a presentar el prurigo, sino es en la reexposición al mismo antígeno específico. O sea, en la reexposición. Vamos a ver que se va a desencadenar una respuesta inmune y una reacción inflamatoria aguda, que va una reacción de hipersensibilidad inmediata asociada a la IgE, ¿no? Entonces vamos a ver histamina, ¿no? Involucrada y una permeabilidad capilar también asociada. Entonces lo que vamos a ver es que ante una exposición repetida, o sea, el niño nuevamente le pica el insecto, entonces empieza a ver la reacción. Esa fase de hipersensibilidad tardía o tipo 4, donde vamos a estar involucrados los linfocitos T, los complejos inmunes IgM, el complemento, y ese infiltrado linfohistocítico y vasculitis circundante, ¿no? Que van a dar esta lesión patognomónica. Acuérdense, ¿cuál es la lesión patognomónica de la urticaria infantil? La pápula de Tomasoli. Ahí está. Esta pápula, que seguro la han visto en las piernitas de los niños cuando los pican los zancuditos, los mosquitos en el campo. Estas pápulas, pápulas que son vesículas duras, uno las toca y son duras. Es una reacción de hipersensibilidad a la saliva del insecto en la reexposición. Entonces, la lesión patognomónica del prurigo infantil es la pápula de Tomasoli, ¿no? Esa vesícula dura. Pueden haber abones o ronchas irregulares en zonas circundantes, pero esta es la lesión patognomónica. Es intensamente pruriginosa, incluso despierta al niño. Estas las piernitas, seguro que lo han visto, ¿no? En las piernitas. Puede haber en otras zonas, dependiendo del alergeno asociado, ¿no? Si el niño de repente tiene perrito y el causante es la pulga, es en zona no expuesta. Y si es el zancudo, es en zona expuesta. Entonces acá vamos a ver, ¿le picó en la planta del pie? No, le picó en las piernas probablemente, pero la reacción alérgica la van a manifestar en cualquier parte del cuerpo y los niños pequeños pueden presentar en las palmas o en las plantas. Y lo vamos a ver así, tipo vesículas duras, no lo toca y es duro, no es como acá que dice, parece agüita, parece agüita, pero tócalo y es duro. Esa es la vesícula o pápula de Tomasoli. El diagnóstico es principalmente clínico y de exclusión, ¿no? Y lo más importante de la historia clínica cronológica, o sea, la mamá dice, no, me fui al campo el día sábado, no sé, le salió un poquito le picó unos zancuditos, pero se le unas ronchitas chiquitas, pero después cuando hemos vuelto ahí al campo la siguiente semana, se ha llenado de vesículas duras. Esas son las pápulas de Tomasoli. Acuérdense que siempre el prurigo infantil es en la reexposición. Hay unas pruebas más sofisticadas, dosaje de IgE, activación de basófilo, pero estas no hay en Perú. Bueno, sí hay la dosaje de IgE, pero es bastante costosa y no justifica, y la activación de basófilo no hay en Perú. En las complicaciones, acuérdense que las complicaciones están asociadas principalmente al rascado. El niño tiene prurito intenso, entonces se rasca tanto que se lesiona la barrera cutánea y se mete la infección bacteriana, ¿no? El estreptococo puede ingresar y causar una lesión bacteriana. Generalmente estas pápulas de Tomasoli desaparecen con el tiempo, pero dejan una hiperpigmentación residual o hiperpigmentación residual. Seguro que han visto niños así que sus piernitas han quedado marcas así. Y es propio de la cicatriz. ¿Cuál es el tratamiento? El punto cardinal que tenemos que decir. Acuérdense que acá el punto, digamos, lo más importante que tenemos que recordar es que el paciente se ha expuesto al alergeno y lo ha picado. Entonces, los puntos cardinales son las 4 P's. Hay que explicar a los padres o cuidadores que deben tener prevención en relación a los zancudos, a los mosquitos, debe usar su repelente, si va a ir al campo, usarle su repelente, ponerle su polo de manga larga, ¿no?
tratar de controlar el prurito para que no deje marca con algún antihistamínico, y lo más importante, el manejo de las lesiones. El baño diario para que el niño no se rasque y se vaya a meter la infección. Otra afección importante ya son los adolescentes, es el acné. ¿Quién no sabe, no conoce el acné? El acné es una dermatosis inflamatoria crónica, multifactorial, que involucra la unidad pilosebácea y se caracteriza por un polimorfismo lesional. Es una de las enfermedades más comunes en la adolescencia, y su importancia radica en que es una enfermedad sobre todo deformante, ¿no? Ahora importa mucho la estética, ¿no? Entonces produce disturbios de personalidad, problemas sociales, bullying, trastornos económicos, ¿no? Afecta a todas las razas por igual, pero es más frecuente entre los 15 y 19 años, tiene una mayor prevalencia en los adolescentes, ¿no? Se habla como los adolescentes pueden tener hasta el 90% de ellos pueden presentar acné, y representa el 15% de las consultas. No todos llegan a consulta, algunos solamente usan su jaboncito, ¿no? Le echan la cremita de XX que le venden en la farmacia, ¿no? Un 15% irán a consulta, pero sí un importante número se asocia a depresión o ansiedad por las lesiones o cicatrices que puede dejar. La etiopatogenia es multifactorial, vamos a ver que hay una hiperqueratinización folicular con aumento de la producción de sebo, vamos a ver que un aumento de la flora bacteriana normal, el Propionibacterium agnes es parte de la flora normal, pero se sobreexpresa y va a provocar una respuesta inflamatoria e inmunológica. Entonces lo que vamos a ver es que principalmente está asociado a ¿por qué se ve más en varones? Porque algunos me van a decir, doctora, ¿y por qué se ve más en varones? Porque está asociado a los andrógenos, está muy asociado a la producción de dihidrotestosterona o testosterona. Vamos a ver que en la adolescencia se va a dar un exceso de producción de andrógenos gonadales. Y no tan solo gonadales, sino también suprarrenales, que por acción de la 5-alfa reductasa, esta se va a convertir en dihidrotestosterona, que va a estimular la producción, va a estimular a la glándula sebácea, a que haya una hipersecreción de sebo, de ácidos libres, o sea, va a hipersecretar lípidos, lo que va a provocar un acúmulo de sebo y va a llevar a la formación de microcomedones, tanto microcomedones abiertos como cerrados, que por acción del Propionibacterium agnes y su respuesta inmune va a provocar las lesiones inflamatorias puede provocar una ruptura del folículo piloso, ¿no? Provocando los microcomedones tanto abiertos como cerrados. Entonces vamos a ver que el acné puede provocar, como dije, lesiones no inflamatorias, o sea, que no rompen el folículo piloso, como lesiones inflamatorias que sí rompen la unidad pilosebácea. ¿Cuáles son los factores asociados? ¿Por qué algunos tienen más acné? ¿Por qué otros tienen menos? Definitivamente es muy importante la genética. El fondo genético es importante. ¿Cómo responde mi sistema inmune? Generalmente, si los padres han tenido acné, el niño tiene más posibilidad de tener acné. Entonces, los que han tenido acné, seguro que verán a sus padres y verán que tienen algunas cicatrices. Entonces, hay un fondo genético. La edad es importante, como dije en los adolescentes, por la producción de andrógenos. Es importante. La raza, generalmente las personas de raza blanca tienen mayor predisposición genética. Consumo de algunas drogas. La dieta, se habla de una dieta alta en grasas también, pueden exacerbarlo. O la ocupación. Doctor, ¿cómo es la ocupación? De repente la persona, el niño, por ejemplo, trabaja ayuda a su papá de repente en zapatería y es irritantes, pueden aumentar el acné. Hay drogas que inducen el acné. Se habla de los glucocorticoides, incluso fenitoína, la isoniazida, algunos corticoides, en las ciclosporinas. O sea, hay fármacos que están asociados a que incrementan el acné. En las manifestaciones clínicas dijimos que habían las lesiones no inflamatorias, las que no rompen el folículo piloso, donde están los comedones abiertos, que son estos, lo que nosotros conocemos como puntos negros, son los comedones abiertos, con los comedones cerrados, lo que conocemos como granitos. Las lesiones no inflamatorias tenemos comedones abiertos, comedones cerrados, y que afectan principalmente la cara, y con menos frecuencia pueden haber en tórax. Entonces los comedones cerrados, ahí están los comedones cerrados,
Son pequeñas pápulas ligeras, son pequeñas pápulas ligeramente elevadas, pálidas, amarillentas, que no tienen orificio clínico visible, de los granitos. Y los comedones abiertos son aquellos asistos de acá, que son lesiones discretamente elevadas, con un núcleo oscuro, ¿no? Los puntos negros, más sencillo. En las lesiones inflamatorias ya tenemos las pápulas, las pústulas, los nódulos y los quistes, que ya son lesiones con frecuencia de dejan cicatriz, generalmente esas cicatrices deprimidas, ¿no? Delimitadas, que todos han visto en alguna persona, ¿no? En las lesiones inflamatorias, acá están las pápulas, miren, acá están las pápulas, las pústulas, los nódulos. Acá más, miren acá, las pápulas, acá están, miren los nódulos más grandecitos que dejan cicatriz. Acá es nódulos quistes. Acá están, miren cuántos nódulos, no, miren los nódulos quistes. O sea, no son el granito típico, sino ya son nódulos, ya son más grandes, nódulos quistes que se aglomeran y que dejan estas cicatrices. Entonces, decimos que el acné se puede dividir en leve, moderado, moderadamente severo o severo, según las lesiones que vamos a encontrar. En el leve solamente vamos a encontrar comedones abiertos o cerrados, o sea, granitos o puntos negros, ¿no? Pápulas y pústulas pueden haber, pero escasas, menos de 10. Ya se dice que es moderado si las pápulas y pústulas son de 10 a 40 y que pueden incluso presentarse en tronco, o moderadamente severo cuando ya vemos muchos comedones y muchas pápulas y pústulas en 40 hasta 100, o sea, ya muchas más que invaden toda la cara, que pueden haber en pecho, en espalda. Y en las formas severas ya vamos a ver nódulos quistes. Por ejemplo, ¿quiénes tienen, o sea, cuáles son indicadores de severidad? ¿Cuándo me debo asustar? ¿Cuándo debo acudir a un dermatólogo? Cuando hay una aparición, cuando la aparición del acné es muy temprano, en edades muy precoces. Miren, por ejemplo, es un niño prepuber, entonces miren, ya tienen nódulos quistes. Cuando hay historia familiar de acné en la familia de acné severo, cuando empieza a dañarse y empieza a invadir espalda y pecho, cuando hay múltiples macrocomedones, como en este caso, o cuando hay rápida inflamación y cicatrices residuales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como la mayoría de afecciones dermatológicas, con el diagnóstico es eminentemente clínico, con la presencia de las lesiones características, ¿no? Los comedones abiertos, cerrados, las pápulas, las pústulas, las cicatrices, y hay que siempre, cuando tenemos un paciente con acné, evaluar cuál es el grado de severidad, ¿no? Si es leve, si es moderado, moderadamente severo o severo. ¿Cuándo debemos sospechar que hay una endocrina asociada y debemos mandarlo al endocrino? ¿Cuándo? Cuando el acné es severo, cuando hay un cuadro súbito, no cuando me sale un granito, o 2 o 3, no, cuando tengo que ir al endocrino para ver si no hay alteraciones hormonales, cuando el acné es severo, cuando hay nódulos quistes grandes, cuando hay un cuadro súbito, o sea, el niño no tenía y de momento apareció un montón, ¿no? Cuando está asociado a hirsutismo, o sea, el exceso de vello en zonas masculinas, como esto es hirsutismo. Algunas chicas vienen con sus brazos y me dicen, doctora, tengo un montón de vello, mire, eso es hormonal, no, eso es familiar. El hirsutismo es el vello en zona masculina, el vello en zona, o sea, una mujer en zona masculina, en el pecho, que no debe tener, en la zona, miren, del ombligo, ahí no, ahí tienen los hombres, las mujeres no. Cuando está asociado a periodos menstruales irregulares, o cuando la chica no menstrua, no menstrua con cierta frecuencia, hay amenorrea de menos de 8 ciclos, o sea, menstrua menos de 8 veces al año. Cuando está asociado a alopecia androgénica, se le empezó a caer el cabello como un varón, hay infertilidad o hay acantosis nigricans. Esos son signos de alteraciones hormonales. O hiperandrogenismo, como dije, hiperandrogenismo, o sea, signos de vello en zonas andrógenas, zonas masculinas. Entonces, si te estamos pensando en una alteración hormonal, hay que pedirle obviamente las hormonas, tanto las suprarrenales, donde está la función de la suprarrenal, la dihidroepialdosterona sulfato, o las andrógeno-gonadales, la testosterona libre, la testosterona total, ¿no? Podemos pedir prolactina, hidroxiprogesterona, pedir una ecografía pélvica buscando síndrome de ovario poliquístico, que podría estar provocando este exceso de hormona masculina.
Y el objetivo del tratamiento será corregir el patrón de queratinización folicular, ¿no? Podemos usar retinoides tópicos u orales para tratar de mejorar la queratinización folicular, reducir la secreción de sebo. Entonces podemos usar retinoides orales como la isotretinoína. Debemos reducir la población de Propionibacterium agnes mediante el uso de antibióticos como la doxiciclina o la aminociclina, la citromicina o el peróxido benzoilo al 5%. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre cualquiera de los temas? ¿O todo quedó claro? Me parece que todo está claro entonces. Entonces, no se olviden de revisar las lesiones patognomónicas. Lo van a hacer seguro en su práctica con la doctora Lilian, pero revisen sobre todo las lesiones patognomónicas, y que son las que vienen en el examen, el cuadro clínico, y el delegado que me mande un mensajito de WhatsApp, por si no lo puedo subir por a la plataforma, a la clase, la voy a mandar por WhatsApp, porque pesa bastante. Ya me parece que la vez pasada la quise subir, no subió. Pero voy a intentar nuevamente, y si no, que me mande su delegado para mandárselas por WhatsApp. ¿Ya, chicos? Gracias, doctora. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.